Agosto del año 480 a.C. Un paso de apenas unos metros de ancho, encajonado entre las montañas y el mar, es lo único que separa al imperio más grande jamás visto de la conquista total de Grecia. Al otro lado de ese paso, un puñado de hombres decide plantarse. Su rey sabe que no va a sobrevivir, y aún así se queda. Esta es la batalla de las Termópilas. 10 años antes, el imperio persa había sufrido una humillación que jamás olvidó. En Maratón, un pequeño ejército ateniense había derrotado a las fuerzas del rey Darío, deteniendo la primera gran invasión persa de Grecia. Darío murió sin poder vengarse, pero su hijo, Jerjes I, heredó el trono junto con esa venganza pendiente. Y pasó años reuniendo el ejército más colosal que el mundo antiguo había visto jamás. Cientos de miles de soldados procedentes de todos los rincones del imperio, desde Egipto hasta la India, además de una flota de guerra descomunal que avanzaba en paralelo por el mar Egeo. El propio Heródoto, el historiador griego que narró estos hechos, habló de más de 1.000.000 de hombres, una cifra que los historiadores modernos consideran claramente exagerada, aunque incluso las estimaciones más conservadoras hablan de un ejército de varios cientos de miles de soldados. Fuera cual fuera la cifra exacta, una cosa estaba clara. Nada parecido había cruzado jamás el Helesponto hacia Europa. Frente a semejante fuerza, las ciudades-estado griegas, normalmente enfrentadas entre sí, formaron una alianza de emergencia conocida como la Liga Helénica, y decidieron que la única forma de frenar a un ejército tan inmenso era no enfrentarlo en campo abierto, donde su número aplastaría cualquier resistencia, sino elegir un lugar donde ese número dejara de importar. Ese lugar fue Termópilas, un paso costero tan estrecho que en algunos puntos apenas cabían 1 o 2 carros de guerra en fila. Un cuello de botella perfecto para que un ejército pequeño pudiera contener a uno gigantesco, siempre que estuviera dispuesto a pagar el precio. La flota persa, mientras tanto, avanzaba en paralelo por la costa, tan numerosa que necesitaba varios días solo para completar el desembarco de tropas y suministros en cada punto de la ruta, y dependía de una cadena de abastecimiento que se extendía literalmente a lo largo de miles de kilómetros, desde el corazón de Persia hasta la propia Grecia. Al mando de las fuerzas griegas en tierra estaba Leónidas, uno de los 2 reyes de Esparta, la ciudad-estado, cuya sociedad entera giraba en torno a un único propósito: producir a los mejores guerreros del mundo conocido. Desde los 7 años, todo espartano varón era arrancado de su familia y sometido a la agogé, un sistema de entrenamiento brutal diseñado para forjar soldados capaces de soportar el dolor, el hambre y el miedo sin quebrarse jamás. Leónidas llevó consigo a Termópilas a 300 de esos guerreros, cuidadosamente seleccionados entre los que ya tenían hijos varones que pudieran heredar su nombre, sabiendo perfectamente que muchos de ellos no iban a regresar. Junto a los 300 espartanos, marcharon varios miles de soldados más de otras ciudades griegas, hasta sumar un contingente de unos 7.000 hombres en total frente a un ejército que los superaba, según cualquier cálculo, en una proporción descomunal. Cuando el ejército persa por fin llegó a la vista de Termópilas y acampó frente al paso, Jerjes envió a un emisario con una oferta que sonaba a formalidad diplomática. Si los griegos entregaban sus armas pacíficamente, se les perdonaría la vida. La respuesta de Leónidas, según la tradición, fue tan corta como definitiva. 2 palabras en griego: molon lave. Ven a por ellas. Jerjes
esperó 4 días completos antes de atacar, convencido de que aquel puñado de griegos terminaría por dispersarse ante la simple visión de su ejército. No lo hicieron. Al 5.º día, perdida ya la paciencia, ordenó el primer asalto. Y lo que ocurrió sorprendió a todo el mundo persa. Los griegos, formados en su característica falange, un muro compacto de escudos y lanzas largas, resistieron oleada tras oleada en un espacio tan estrecho que la superioridad numérica persa no servía absolutamente de nada. Solo podían combatir unos pocos hombres a la vez en el frente de batalla. Y cada vez que una unidad griega se cansaba, se retiraba y otra fresca ocupaba su lugar al instante. Los persas, apretujados en un espacio que no les permitía desplegar su número, caían en cantidades enormes sin apenas hacer mella en las líneas griegas. Al día siguiente, Jerjes, ya visiblemente frustrado tras el fracaso del primer asalto, lanzó a su unidad de élite, los llamados inmortales, la guardia personal del rey, considerados los mejores guerreros de todo el imperio persa, y bautizados así, porque su número se mantenía siempre constante, reemplazando de inmediato a cualquier soldado caído. El resultado fue exactamente el mismo. Ni siquiera los inmortales lograron romper la formación griega en aquel terreno imposible, y tuvieron que retirarse tras sufrir bajas cuantiosas frente a un enemigo muchísimo más reducido. 2 días de asaltos, 2 días de fracasos humillantes para el ejército más grande jamás reunido, frente a unos pocos miles de hombres decididos a no ceder ni un solo paso. Pero la victoria griega, por brillante que pareciera, dependía por completo de una condición: que nadie flanqueara el paso por otro camino. Y esa condición se rompió gracias a un hombre llamado Efialtes, un pastor de la región que conocía un sendero de montaña, el paso de Anopea, que rodeaba Termópilas por detrás y desembocaba exactamente en la retaguardia griega. Buscando una recompensa de manos del propio Jerjes, Efialtes reveló el camino secreto a los persas. Esa misma noche, una columna de tropas persas, guiada por el traidor, inició el ascenso silencioso por la montaña. Un destacamento de soldados focenses vigilaba ese sendero, pero fueron sorprendidos y superados sin lograr detener el avance persa ni el tiempo suficiente para dar la alarma con claridad. Cuando Leónidas recibió la noticia de que el ejército persa estaba a punto de aparecer también por su espalda, comprendió de inmediato que la batalla, tal y como la habían planteado, estaba perdida, y tomó entonces la decisión que lo convertiría en leyenda para siempre. Ordenó retirarse a la mayor parte del ejército griego, para salvar esas vidas y que pudieran seguir luchando en batallas futuras. Él, en cambio, se quedó, junto a sus 300 espartanos, 700 voluntarios de la ciudad de Tespias, que se negaron a abandonarlo, y unos 400 soldados de Tebas. Permaneció en el paso para contener al ejército persa el mayor tiempo posible, sabiendo con total certeza que aquella iba a ser su última batalla. Al tercer día, el ejército persa avanzó desde ambos frentes a la vez, por el paso principal y por la retaguardia a través del sendero de montaña. Leónidas, sabiendo que ya no había ninguna posibilidad de victoria, decidió no esperar atrincherado. Ordenó a sus hombres avanzar hacia campo más abierto, donde podrían matar al mayor número posible de enemigos antes de caer, en lugar de limitarse a resistir pasivamente el asedio final. Lo que siguió fue una masacre en ambas direcciones. Las lanzas griegas se rompieron una tras otra contra los escudos y las corazas persas, y cuando ya no quedaron lanzas útiles,
los espartanos continuaron luchando con las espadas cortas que llevaban al cinto. Cuando las espadas también se rompieron o se perdieron entre los cuerpos amontonados, los relatos antiguos cuentan que algunos siguieron combatiendo con las manos desnudas y hasta con los dientes, negándose hasta el último aliento a rendirse ante un enemigo que ya los rodeaba por completo. Leónidas cayó en algún momento de esa última mañana, y en torno a su cuerpo se desató una de las luchas más feroces de toda la batalla, con espartanos y persas disputándose el cadáver del rey en un combate cuerpo a cuerpo, que, según Heródoto, costó la vida a varios altos oficiales persas, incluidos 2 hermanos del propio Jerjes. Los griegos lograron recuperar el cuerpo de su rey y retirarse a una pequeña colina, donde los últimos supervivientes formaron un círculo cerrado y resistieron hasta que fueron completamente aniquilados, cubiertos de flechas persas disparadas desde todas direcciones, incapaces ya de moverse entre los cuerpos de sus propios compañeros caídos. Jerjes, furioso por el precio que le habían hecho pagar 3 espartanos y sus aliados por cada palmo de terreno, ordenó decapitar el cuerpo de Leónidas y clavar su cabeza en una estaca, un gesto de humillación pública muy poco habitual incluso en la guerra antigua, que revela hasta qué punto aquel rey persa había quedado marcado por la resistencia de un puñado de hombres. Militarmente, Termópilas fue una derrota, y conviene no idealizarla más de la cuenta. El paso cayó. El ejército persa continuó su avance hacia el sur sin apenas obstáculos durante semanas, y meses más tarde llegaría incluso a saquear e incendiar la propia Atenas, que sus habitantes ya habían evacuado a tiempo, precisamente gracias a los días que Leónidas había comprado con su vida. Porque ese fue el verdadero legado de la batalla: el tiempo. Los días que los 300 espartanos y sus aliados lograron retener al ejército más grande del mundo antiguo, permitieron a las demás ciudades griegas organizarse, evacuar a su población y preparar la resistencia naval que, poco después, aplastaría a la flota persa en Salamina, y que un año más tarde terminaría por expulsar definitivamente al ejército de Jerjes de suelo griego en Platea. Sobre el lugar donde cayeron los últimos defensores, los griegos levantaron después un monumento con una inscripción atribuida al poeta Simónides, que se convertiría en una de las frases más citadas de toda la antigüedad. Ve y dile a los espartanos, caminante, que aquí, obedientes a sus leyes, yacemos. Esa piedra sigue en pie hoy en día, en el mismo desfiladero donde ocurrió todo, 25 siglos después de aquella última mañana. Termópilas sigue siendo el ejemplo definitivo de la resistencia frente a lo imposible. No la historia de una victoria militar, sino la de 300 hombres, junto a sus aliados tespios y tebanos, que decidieron que había cosas más importantes que sobrevivir, y que ese sacrificio terminaría cambiando el curso entero de la guerra que vendría después. ¿Habrías elegido retirarte a tiempo, como el resto del ejército griego? ¿O quedarte hasta el final, como Leónidas y sus 300? Cuéntamelo en los comentarios. Y si quieres ver cómo terminó realmente esta guerra, con la batalla naval que cambió el destino de Grecia, suscríbete. La próxima batalla legendaria está en camino.